Vamos con la última pregunta que me enviaron y dice: ¿la Navidad qué es y qué dice la Escritura? La Navidad es una celebración pagana, todo al respecto es pagano y tiene dos raíces. Una es una celebración llamada Saturnalia, que iba desde el 17 hasta el 23 de diciembre, y era una fiesta en la que los paganos acostumbraban regalarse ídolos unos a otros, y esto en Navidad se llegó a convertir en regalarse cualquier tipo de regalo. En todo caso, lamentablemente vivimos en un mundo donde se idolatra el dinero, se idolatra lo material, y por ende una fiesta como lo es Navidad, completamente comercial, en la que se hace solo para vender cosas y para que a uno le regalen cosas que no necesita, o para regalarle cosas a personas que no les va a gustar lo que uno le regala, etc. Es similar a lo que les decía de Saturnalia, de regalar ídolos. Eso es lo que están haciendo, regalando cosas materiales que la gente hoy en día lamentablemente idolatra. Otra conexión es con el solsticio de invierno, que se celebra como el nacimiento del sol. Desde el 21, los próximos 3 días después, o sea, 22, 23 y 24, el sol está en su estado más bajo, su luz es más baja que el resto del año. Claro, es tan mínimo que es difícil de notarlo, pero de eso se trata el solsticio, que básicamente el grado de luz que recibimos del sol durante esos 3 días, entre el 21 y el 25, es más bajo que los otros días del año, y por ende representa que el sol murió. El 25 es el día en que vuelve a subir y alumbra más que el resto del año, y por ende se toma como que es el nacimiento del sol. Entonces, en Navidad, que quiere decir nacimiento, Navidad, lo que se celebra no es el nacimiento del Mesías, es el nacimiento del sol. Ahora, ellos dicen que es el nacimiento de Cristo, por eso Christmas en inglés. Y recuerden que curiosamente Constantino, el emperador Constantino, quien legalizó la religión cristiana en Roma y se convirtió en el primer papa, él adoraba al sol Invictus, y hay una imagen en el Vaticano, un mosaico que se llama Cristo Helio, y el mosaico es la imagen conocida de Jesús manejando un carro llevado por 4 caballos. Esa imagen de 4 caballos llevando una carreta es la imagen que se usa para el dios Sol, que se supone que el dios Sol es llevado por una carreta de fuego con 4 caballos de fuego. Como lo pueden ver, de hecho, en Berlín hay una puerta en la que está el dios Sol arriba, subido en una carreta con 4 caballos. Entonces, Constantino adoraba al dios Sol con el nombre Sol Invictus. Cuando se volvió cristiano, o más bien adoptó el cristianismo y lo mezcló con su religión principal, que era la adoración del sol, lo hizo para que los cristianos, que eran, por decirlo así, el mayor problema del Imperio Romano, se volvieran amigos del imperio, al pensar que de repente su religión ahora era la religión del imperio, sin entender que lo que habían hecho era falsificar la religión, mezclarla con lo pagano, con las mentiras de Sol Invictus. Entonces convirtieron la imagen del Mesías que tenía la iglesia en ese momento, lo convirtieron en una imagen física, en ídolos. Y en ese nombre Jesús Cristo, que curiosamente, ¿verdad?, lo llaman Jesucristo. Entonces, el nacimiento del sol es lo que se celebra en Navidad. El sol se le puso el nombre Cristo Helio o Jesús desde que se legalizó el cristianismo en Roma. Entonces, lo que se celebra es el nacimiento del sol. Ahora, ¿cuál falso Elohim, falso Dios, representaba al sol en la tierra? ¿O cuál hombre dijo ser el Dios Sol sobre la tierra? Como saben algunos de los que me escuchan, ese fue Nimrod y su esposa Semiramis. Semiramis fue la que, después de que murió Nimrod, dijo haber quedado embarazada sin tener relaciones sexuales y dar a luz a Tamuz, quien ella dijo también que era la reencarnación de Nimrod. O sea, como los que adoraban a Nimrod lo consideraban el poderoso en la tierra, cuando Nimrod murió, lo que hizo Semiramis, su mujer, fue aprovecharse de la situación, aprovecharse de las profecías que habían desde el tiempo de Adán, de que el Mesías había de venir a través de una mujer, de la semilla de la mujer, por ende de una virgen. Entonces ella se aprovechó de esa profecía para decir que ella era esa mujer y que estaba dando a luz, sin haber tenido relaciones, a la reencarnación de Nimrod, a quien veían como el poderoso en la tierra. Por ejemplo, en Babilonia se conocían como Semiramis y Tamuz, la madre y el hijo. En Fenicia, Astarot y Baal, el Señor en español. Ishtar, Inanna o Dumisi en Asiria. En Egipto, Isis y Horus. Por eso el ojo de Horus está sobre la pirámide en el billete de $1. El ojo de Horus es el ojo de Lucifer, el ojo del falso Mesías. Tamuz, Baal, el Señor. En Grecia era Afrodita y Eros. En Roma, Venus y Cupido. En India, Devaki y Krishna. Y la lista sigue. Entonces,
Una vez que Semiramis hizo que todo el mundo adorara a Tamuz, Tamuz se convirtió, por decirlo de alguna manera, en la representación del falso Mesías. Todos esos nombres que dije de madre e hijo, hoy en día en el cristianismo se les llaman María y Jesús. Entonces todos los nombres que dije, Astoret y Baal, Devaki y Krishna, Isis y Horus, Semiramis y Tamuz, hoy en día son María y el Señor Jesús. Son exactamente los mismos seres, los mismos ídolos que hoy se adoran, porque la gente lamentablemente piensa que son los de la Escritura y no tienen nada que ver con la Escritura. Cuando Nimrod controlaba el mundo, antes de Nimrod morir, él había unido a todo el mundo a adorar a sus ídolos, de los cuales él decía ser el representante sobre la tierra. Cuando él empezó la Torre de Babel para hacer guerra al Todopoderoso en el cielo, Yahweh bajó, envió ángeles para cambiar la lengua de los hombres. Les cambió el idioma para que ya no se entendieran entre ellos y no pudieran completar su trabajo, la Torre de Babel. Entonces, después de eso, se dividieron en diferentes naciones. En ese tiempo, cuando todos hablaban un mismo idioma, adoraban a Nimrod y a Semiramis y a Tamuz con esos nombres. Cuando se dividieron las lenguas, los nombres cambiaron. ¿Por qué? Porque ya digamos una persona que decía Nimrod con su lengua, con su boca, ya no podía pronunciarlo porque su lengua había cambiado. Entonces, aunque en su mente tenía a la misma persona, lo llamaban de una manera diferente. Y es por eso que el enemigo tiene tantos nombres. Es por eso que Satanás usa tantos nombres. Yahweh solo tiene uno porque está escrito en Deuteronomio, en Zacarías, Yahweh uno es y su nombre uno. Entonces Satanás tiene muchos nombres, Yahweh solo tiene uno. Entonces cuando Nimrod muere y queda Semiramis y Tamuz y toda la gente se empieza a dividir en otras naciones, la gente siguió adorando a los mismos, siguió adorando a las mismas personas, los mismos ídolos, pero ahora con diferentes nombres. Por eso los diferentes nombres que les di hace unos instantes. Ahora bien, Astarte aparece muchas veces en la Escritura. Astarte hoy en día la adoran como María, la reina del cielo, y lo pueden buscar en diferentes partes de la Escritura, es muy claro. Pero en el caso de Tamuz aparece una vez en la Escritura y es muy particular. Entonces, ¿qué es la Navidad? La Navidad es el nacimiento del sol. Es el nacimiento de Tamuz. Y para los que preguntan quién es Tamuz o si aparece en la Escritura, aparece en Ezequiel 8, versículo 14. Es un momento en el que Yahweh le está dando una visión a Ezequiel de las abominaciones que harían las personas en el tiempo final. Entonces Yahweh lleva a Ezequiel a ver abominaciones que están haciendo las personas hoy en día. Aquellos que se supone que son el pueblo de Yahweh, hoy en día están en rebelión, adorando ídolos. Y uno de los ídolos a los que adoran es a Tamuz. Claramente no lo llaman Tamuz, lo llaman Jesús, lo cual suena un poco similar, ¿verdad? Entonces, hoy en día lo llaman Jesús, pero si investigan, Jesús viene de Tamuz, no el nombre, el ídolo. Y dice aquí, me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh, que está al norte, y vi a unas mujeres que estaban allí sentadas llorando a Tamuz. Esa es una costumbre que tenían en ese tiempo, llorar por la muerte de Tamuz. Hoy en día hay muchos católicos que tienen varios rituales que se tratan de llorar. Principalmente mujeres católicas tienen los rezos y todas estas cuestiones donde en muchas ocasiones lloran por Jesús. Y repito, como a la fuerza, hay unas mujeres que les pagan para llorar en los funerales, pero eso se da en el catolicismo. El hecho de llorar por Jesús viene del ritual que tenían de llorar por Tamuz. Lo repito, me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh que está al norte y vi a unas mujeres que estaban allí sentadas llorando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Curioso que llama a Ezequiel hijo de hombre, porque Ezequiel representa la segunda venida. En muchas ocasiones Yahushua llama a la segunda venida el hijo del hombre en tercera persona. Entonces le dice a Ezequiel, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete y verás aún mayores abominaciones que estas. Es como si Yahweh hubiese llevado a Ezequiel a ver hoy en día a los cristianos y los vio adorando a Jesús y dijo, están adorando a Tamuz, porque él conoce la adoración de este ser, él conoce cómo se adora ese ídolo, las costumbres y demás. Ahora, para cerrar con lo de Navidad, un capítulo interesante con respecto a la Navidad es Jeremías 10, principalmente el cortar un árbol y llevarlo a la casa. Esta costumbre de cortar un árbol tenía que ver con Nimrod también, lo que se conoce como el espíritu navideño. El espíritu de Navidad es en realidad el espíritu de Nimrod. Aquellos que adoraban a Nimrod en Navidad básicamente cortaban un árbol y lo llevaban a sus hogares, y su fe era que el espíritu de Nimrod llegaba, entraba a sus hogares y mantenía el árbol verde a pesar de estar cortado a través del espíritu. En esos tiempos también las personas sacrificaban hombres y llevaban las cabezas a los árboles que eran poseídos por Nimrod y los ponían como regalos al dios Nimrod guindando del árbol, y de ahí viene lo de guindar
bolas en los árboles de Navidad, por ejemplo. De las cabezas que arrancaban, las llevaban a Nimrod como ofrendas, las guindaban de los árboles y de ahí viene a adornar los árboles con bolas rojas. Por ejemplo, la estrella que ponen arriba del árbol es la estrella de 5 picos que representa a Satanás. Y repito, el árbol lo cortaban, lo llevaban a la casa, le daban ofrendas y esperaban que el espíritu de Nimrod, el espíritu navideño, entrase en el árbol y lo mantuviese verde. Entonces, con eso en mente, leo Jeremías 10. Dice: oíd la palabra que Yahweh ha hablado sobre vosotros, casa de Israel. Le está hablando a los israelíes, que repito, hoy en día muchos se hacen llamar cristianos. Oíd la palabra que Yahweh ha hablado sobre vosotros, casa de Israel. Así ha dicho Yahweh: no aprendáis el camino de las naciones. Ahí empieza. Las naciones celebran Navidad. Nosotros que seguimos la escritura, no. El problema es que rodearon a la Navidad, la celebración pagana del nacimiento de Nimrod, con el nombre Cristo para que los cristianos pensaran que se trataba del Mesías de ellos. Pero es una mentira, es de las naciones, de los gentiles. No aprendáis el camino de las naciones. Por ejemplo, Santa Claus. El hecho de enseñarle a un niño que Santa Claus existe, que lo quiere mucho, que lo ve todo el año y si se porta bien le trae regalos, si se porta mal no. Entonces le dan la descripción de lo que es el Todopoderoso. Cuando el niño crece y le dicen o se da cuenta que Santa Claus no existe, más adelante va a decir: si Santa Claus no existe y era todo lo mismo que dicen que es el Todopoderoso, entonces tampoco existe el Todopoderoso. Es una mentira. Por eso es que Santa Claus es un anagrama de lo que sería en inglés las garras de Satán. Santa, si se mueven las letras, es Satán, ¿verdad? Se mueve la N que está de tercera y se pone al final y es Satán. Eso es un anagrama, muy simple, puesto que una persona, si es un hombre, los católicos o cristianos lo llaman santo, a una mujer la llaman santa, pero Santa Claus es un hombre, por ende santa es un nombre, no se refiere a que es santo, se refiere a que es un nombre y ese nombre es un anagrama de Satán. Claus fonéticamente suena a lo que en inglés sería garras, entonces Santa Claus es las garras de Satán y es un plan del enemigo para engañar a las personas y que las personas influencien erróneamente a los niños. Curiosamente se dice que Semiramis fue la esposa y la madre de Nimrod. Quiere decir que hubo incesto. Semiramis dio a luz a Nimrod y después se casó con Nimrod para mantener el poder y dar a luz a Tamuz. Y por eso es que si Nimrod era adorado como Dios, por eso es que Semiramis es adorada como la madre de Dios, porque no solo fue la madre de Nimrod, sino la madre de Tamuz, quien ella dijo era la reencarnación de Nimrod. Entonces imagínense en la perdición, y de ahí es donde viene, entre otras cosas, porque también tiene otros orígenes más profundos, por decirlo así, el hecho de que a la reina del cielo se le llame madre de Dios, se conecte con Semiramis, Astarte, Astarot, María, Tamuz con Jesús, Nimrod con Dios. Y continúo con capítulo 10 de Jeremías. Dice: así ha dicho Yahweh: no aprendáis el camino de las naciones, ni tengáis temor de las señales del cielo. Nosotros no debemos tener temor de lo que suceda y de las señales que se den en el cielo en estos tiempos finales, porque nosotros estamos con el Todopoderoso. Dice: ni tengáis temor de las señales del cielo, aunque las naciones las teman. Hoy en día se ha estado diciendo, la NASA ha estado diciendo que la Tierra está a punto de que la destruya un meteorito, que ya estamos muy cerca de que un meteorito destruya la Tierra, y están asustando a montones de personas. Entonces, con la mínima estrella caída ya hay mucha gente que está teniendo miedo por lo que les dicen en la NASA, que curiosamente originalmente eran los nazis. Entonces, ¿qué se puede esperar de ellos sino propaganda? Dice entonces: aunque las naciones los teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Vanidad quiere decir ilusión, falsedad. Entonces, porque las costumbres de los pueblos son falsedad, son una ilusión. Cortan un árbol del bosque, luego lo labra el artífice con su cincel, con plata y oro lo adornan, y con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como una palmera, pero no hablan, puesto que ellos esperaban que el espíritu de Nimrod entrara en el árbol. Por más que ellos lo creyeran, el árbol no podía hablar. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal ni tienen poder para hacer bien. No hay nadie semejante a ti, Yahweh. Grande eres tú, y grande en poder es tu nombre. Bendito sea. Entonces, Yahweh nos dice claramente: no hagan como las naciones. ¿Qué es lo que hacen las naciones? Cortan un árbol y lo ponen en sus hogares, lo adornan y después se inclinan ante él. Y curiosamente, ¿verdad? Esto que acabo de decir no es como que las personas adoran los árboles hoy en día. Yo sé que no adoran a los árboles literalmente, pero están haciendo las mismas costumbres que las naciones.
Lo mismo que dice aquí en Jeremías 10. Entonces, si están haciendo lo mismo, están adorando sin darse cuenta. Están adorando el espíritu navideño, el espíritu de Nimrod. Al celebrar la fiesta, están adorándolo sin darse cuenta. O el hecho de que los regalos se ponen debajo como si fuesen ofrendas para el espíritu que entra en el árbol. Y no solo eso, cuando llegan a abrir los regalos, se tienen que hincar delante del árbol. Entonces se terminan inclinando ante el árbol que dicen no adorar. Como digo, Navidad es completamente pagana y la escritura habla clarísimo de que no debemos celebrar las fiestas paganas. Jeremías 10 fue solo un ejemplo, puesto que mencionaba específicamente el árbol de Navidad. Hablé lo de Tamuz, Semiramis y Nimrod, como en realidad la Navidad se refiere al nacimiento de Nimrod y de Tamuz, el nacimiento del sol, Sol Invictus, Cristo Helio, quien adoraba Constantino, a quien llaman el Grande. Y bueno, me voy despidiendo entonces. Espero les haya gustado el programa de hoy, espero haya respondido todas sus preguntas.